Entonces, cuando hablamos de enfermedades ampollares, nos referimos específicamente a un espacio que puede estar localizado en la capa epidérmica o en la capa subepidérmica. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de ampolla, siempre recuerden que existen dos tipos de ampolla. Una ampolla intraepidérmica y una ampolla subepidérmica. Cualquiera sea el tipo de ampolla a la que nos referimos, sea esta una ampolla intraepidérmica o una ampolla subepidérmica, tiene su propio proceso fisiopatogénico, su propio proceso fisiopatológico. Por ejemplo, cuando nos referimos a una ampolla por quemadura, nos estamos refiriendo específicamente a una ampolla subepidérmica, o sea, está localizada por debajo del epidermis. Digamos que hay en un primer momento, un mantenimiento de la estructura normal del epidermis, pero el daño se presenta en la unión entre la epidermis y la dermis, o sea, en la membrana basal. Hay una destrucción de las proteínas de la membrana basal. Por consiguiente, hay una separación de la epidermis y la dermis, ¿no? Y dependiendo de la intensidad de la quemadura, este fenómeno físico puede afectar a la dermis superficial o a la dermis profunda. Pero básicamente ese es digamos, proceso fisiopatogénico por el que se produce una ampolla por quemadura. ¿Cómo es que se produce, por ejemplo, una ampolla por picadura? Cuando hay una reacción muy intensa, pongamos, en el caso de una picadura de una pulga, ¿no? Una pulga. La pulga introduce, ¿no es cierto?, o muerde o produce una mordedura con sus mandíbulas, o de repente algún otro insecto puede inocular alguna sustancia en la epidermis. Entonces lo que ocurre inmediatamente es un fenómeno inflamatorio intenso, mediado en este caso por mucha secreción de mastocitos, de histamina, de inmunoglobulina E, también hay mucha producción de eosinófilos. Entonces todo este fenómeno inflamatorio lo que produce es un edema importante, un edema intenso en la dermis, y este edema también se traduce en un hinchamiento o un balonamiento en las células queratinocíticas por un proceso inflamatorio. Estas células queratinocíticas se balonan, se hinchan tanto que en algún momento revientan, se destruyen. Este espacio donde se ha producido la destrucción de las células queratinocíticas se llena por el suero, por el edema que se ha producido desde la dermis. ¿Ok? Entonces, ese contenido, lo que se traduce clínicamente es en una ampolla, una pequeña vesícula o una pequeña ampolla. Eso es, por ejemplo, cómo se forma una ampolla en una picadura. Ustedes han visto también que el herpes simple o el herpes zóster también, clínicamente se manifiesta con pequeñas vesículas o a veces ampollas grandes, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se forman estas ampollas? El virus se introduce en la célula queratinocítica por intermedio de las células de Langerhans, además, genera intensa reacción inflamatoria porque lógicamente se ve a la célula viral como algo extraño, y se produce igual un balonamiento, un hinchamiento, y también hay un edema intercelular por el fenómeno inflamatorio, que el virus se comporta como un cuerpo extraño. Entonces, de igual forma, por este fenómeno inflamatorio tan intenso, hay un rompimiento de los puentes intercelulares en la capa epidérmica y muchas veces hay un estallamiento de los queratinocitos, genera un espacio donde todos los queratinocitos han muerto, y este espacio se llena de suero, del suero que viene desde la dermis,
por el edema intenso. Igual se traduce en vesículas o en ampollas grandes. Entonces, más o menos es así como se forman las vesículas y las ampollas. Entonces, dependiendo de la localización, una ampolla puede ser una ampolla intraepidérmica, o sea, epidérmica, o puede ser una ampolla subepidérmica. Eso es de acuerdo a la localización, ¿correcto? Y de acuerdo al fenómeno fisiopatogénico por el cual se forman las ampollas, nosotros podemos clasificar a las ampollas en ampollas producidas por reacciones infecciosas, ampollas producidas por reacciones inflamatorias, reactivas, ampollas producidas por fenómenos autoinmunes, básicamente, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de ampollas producidas por infecciones virales, especialmente, o infecciones en general, tenemos las ampollas producidas por virus de herpes simple 1, herpes simple 2, herpes simple 3, o herpes, perdón, 3, el de varicela zoster, que son las que conocemos, ¿no? Son pequeñas vesículas agrupadas con una base eritematosa. Esas son ampollas de origen infeccioso. También hemos hecho en la clase de infecciones bacterianas lo que se llama el limpétigo ampolloso, ¿no es cierto? El limpétigo ampolloso. ¿Qué cosa es el limpétigo ampolloso? Corresponde a lesiones ampollares producidas por reacción contra determinadas bacterias, ¿no es cierto? En este caso puede ser por estafilococo o estreptococo. Entonces, estas bacterias van a producir una inflamación a nivel de la capa subcorneal y van a producir un espacio, lógicamente, con un techo que viene a ser el techo de la ampolla, que es la capa córnea, y que finalmente van a generar esa costra mielicérica característica. Entonces, es una ampolla infecciosa de etiología bacteriana, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las ampollas inflamatorias, nos referimos especialmente a aquellas que son producidas por picaduras, ¿no? de insectos, ¿no? Básicamente también puede ser una ampolla inflamatoria traumática, como en el caso de las quemaduras por agentes físicos o químicos, no se olviden, ¿no? También las reacciones inflamatorias producidas por contacto con determinados agentes pueden producir ampollas. Estas son, por ejemplo, hay personas que tienen una alergia importante a algunos tipos de detergente. Entonces, esta inflamación puede ser tan intensa al contacto con este detergente que puede producir ampollas. ¿Ya? Eso es una ampolla de tipo inflamatoria. Y finalmente, hablamos de las ampollas de tipo autoinmune, y cuando hablamos de las ampollas de tipo autoinmune, especialmente hablamos de dos enfermedades típicas, ¿no? Una es el pénfigo y otra es el pemfigoide. Pénfigo y pemfigoide. Cuando nos referimos a la etiología autoinmune, nos referimos lógicamente a una reacción del propio cuerpo sobre una determinada estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora es lo que vamos a hablar. Entonces, lo anterior que les he mencionado es como una pequeña introducción, para mencionarles que existen diferentes mecanismos fisiopatogénicos en la formación de las ampollas y que hoy día específicamente nos vamos a referir a dos enfermedades autoinmunes cuya presentación clínica tiene como parte de esta presentación a las ampollas, a dos tipos de ampollas. Entonces vamos a hablar primero del pénfigo. El pénfigo es un grupo de enfermedades autoinmunes crónicas, eso es muy importante recordarlo, que en algún momento era potencialmente mortal, tenía alta mortalidad. Antes de la aparición de los corticoides, la mortalidad del pénfigo, dependiendo del hospital en el que iba a ser tratado el paciente, era del 30 hasta el 60%, una mortalidad bastante elevada. Luego de la aparición de los corticoides, que son la base del tratamiento en esta enfermedad autoinmune,
la mortalidad bajó en porcentaje y actualmente se tiene más o menos un 10% de mortalidad en esta enfermedad. La característica clínica del pénfigo es la presencia de ampollas que tienen formación de divisiones dentro de la epidermis, o sea, son intraepidérmicas, y además estas corresponden a epitelios cercanos a la epidermis, ¿no? El fenómeno que determina la aparición de esta enfermedad se denomina acantolisis. Y este término es un término histopatológico que va a describir la separación de los queratinocitos entre sí. Acantolisis básicamente es destrucción de las uniones intercelulares. ¿Cómo se llaman las uniones intercelulares? Se llaman desmosomas. Entonces, cuando hay destrucción de los desmosomas, a nivel especialmente de la capa epidérmica y subepidérmica, epidérmica y propiamente dicha, el estrato espinoso y el estrato subcorneal, denominamos acantolisis. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los desmosomas, hablamos de un término muy, muy grande, muy digamos, macro, entendiendo que los desmosomas están formados por placas proteicas, y en estas placas proteicas vamos a encontrar determinadas proteínas, como los filamentos de actina, vamos a encontrar la proteína que se llama epiplaquina, la desmoplaquina, la placofilina, la placoglobina, la emboplaquina, la periplaquina. Todas estas proteínas en conjunto van a darle esa cohesión importante a las uniones intercelulares. Recordar además que estas proteínas van a formar uniones específicas llamadas desmogleína 1 y desmogleína 3. Entonces, estas proteínas, desmogleína 1 y desmogleína 3, es importante conocerlas porque la reacción autoinmune que se genera sobre estas proteínas van a dar origen a el pénfigo, a esta enfermedad. Lógicamente, miren la flecha del cursor. Si hay una destrucción de esta unión, va a haber una separación de las células, ¿no es cierto? Y si hay una destrucción de esta unión, va a haber una separación de otras células. Entonces, recordar que la desmogleína 1, especialmente, la vamos a encontrar en las uniones intercelulares de los queratinocitos de la capa espinosa, el estrato espinoso. Y la desmogleína 3 la vamos a tener especialmente en las uniones intercelulares del estrato subcorneal. Se desconoce la etiología de esta patología, lógicamente, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes, por eso se les llama así, ¿no? Sin embargo, se habla de una predisposición genética porque se ha encontrado que hay una frecuencia mayor de antígeno HLA, del antígeno linfocítico humano A10, en determinados grupos raciales, ¿no? Y también del antígeno HLA-DR4. Sin embargo, esta asociación no es una asociación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes que tienen pénfigo, no todos los pacientes que tienen este antígeno van a hacer la enfermedad. ¿De acuerdo? Hay algunos casos que se han asociado a enfermedades, por ejemplo, la fenilbutazona, el piroxicam, la rifampicina, el captopril, y estas reacciones de activación, digamos, de la enfermedad se han agrupado en un tipo especial de pénfigo. Se le llama pénfigo medicamentoso. En cuanto a la clasificación, debemos recordar que existen dos tipos de pénfigos especialmente. Creo que tengo en estas otras diapositivas.
no tengo en estas diapositivas la clasificación. Cuando hablamos de clasificación del pénfigo, de esta enfermedad autoinmune, debemos recordar que existen 4 tipos de pénfigos, ¿ya? El pénfigo vulgar, lógicamente vulgar porque nos habla de un pénfigo que es el más común. El pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico y el pénfigo medicamentoso. 4 tipos de pénfigos. El pénfigo vulgar, a su vez, se puede clasificar en el pénfigo vulgar propiamente dicho y en el pénfigo que se llama vegetante, pénfigo vulgar vegetante. Entonces, no se olviden, 4 tipos de pénfigo: pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, pénfigo paraneoplásico y pénfigo medicamentoso. El pénfigo vulgar, en primer lugar, se puede subdividir además en pénfigo vulgar propiamente dicho y en pénfigo vulgar vegetante. En segundo lugar, el pénfigo foliáceo se puede dividir en pénfigo foliáceo endémico, pénfigo foliáceo no endémico y pénfigo foliáceo eritematoso, localizado. No, se divide en 3. Y el paraneoplástico y el medicamentoso son, como su nombre lo dice, asociados a determinados tumores, en el caso del pénfigo neoplásico o paraneoplásico, y en el caso del pénfigo medicamentoso, lógicamente se asocia a medicamentos. ¿Okay? Ahí está, esta es la clasificación. Pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, pénfigo paraneoplásico, el pénfigo IgA también, que es un tipo especial de pénfigo, y el pénfigo medicamentoso. Cuando hablamos del pénfigo vulgar, estamos hablando de una ampolla supravasal, una ampolla intraepidérmica supravasal. ¿Qué quiere decir? Que la destrucción de los puentes intercelulares se va a dar en las uniones intercelulares de las células queratinocíticas que se encuentran por encima de la capa basal. ¿Qué capa se encuentra por encima de la capa basal o el estrato basal? La capa espinosa. Entonces, el pénfigo vulgar básicamente se presenta en este área, en el área del estrato espinoso. Muy bien, ese es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque en el caso del pénfigo foliáceo, la ampolla no se va a encontrar específicamente en la capa espinosa, sino en el estrato subcorneal. O sea, la destrucción de los puentes intercelulares es en las células que se encuentran debajo de la capa córnea. Entonces, el pénfigo vulgar se va a presentar con lesiones orales, casi en todos los pacientes. Muchas veces puede presentarse con lesiones inespecíficas en la zona oral. Muchas veces el paciente tiene el antecedente de estomatitis aftosa recurrentes. El paciente que, doctor, toda la vida me salen aftas en la boca, que, bueno, a veces lo toman como si fuera aptosis oral recurrente, ¿no? Asociada a enfermedades virales. Las lesiones, como les había mencionado, en el pénfigo vulgar son ampollas múltiples de distinto tamaño que suelen dejar erosiones superficiales muy dolorosas. Bien, muchas veces estas pueden formar nuevas ampollas en el mismo lugar. Más frecuentemente, en el área de la mucosa oral, la mucosa yugal es la que se encuentra afectada, cerca de la zona oclusal. También puede estar afectada, sin embargo, los labios, la encía y el paladar blando. Al tratarse de una ampolla intraepidérmica, las lesiones ampollares no dejan cicatriz, lógicamente. Si es en la epidermis, no van a dejar cicatriz.
Algo muy importante que deben recordar es el signo de Nikolsky, que se presenta en, en, este, en esta enfermedad. También, porque el signo de Nikolsky se puede presentar en otras patologías ampollares, también, ojo, en otras patologías ampollares, no solamente en el pénfigo vulgar. Quiere decir que no es patognomónica, del pénfigo vulgar. ¿En qué consiste este signo de Nikolsky? Es el despegamiento epidérmico al hacer una presión tangencial con el dedo sobre la superficie de la piel. Yo les voy a mostrar un video, ¿ya? O sea, ustedes ven una ampolla, presionan en el borde de la ampolla, o sea, lógicamente alrededor de la ampolla hay piel sana, aparente, ¿no es cierto? Entonces ustedes presionan esa piel sana que se encuentra circundante a la ampolla, presionan fuertemente, y al hacer la presión van a generar el despegamiento epidérmico, van a formar como parte de una ampolla traumática. Eso es lo que se llama el signo de Nikolsky. También tenemos el signo de Asboe-Hansen, que es el aumento periférico del tamaño de la ampolla al presionar verticalmente sobre el centro de la ampolla. El pénfigo vegetante es el segundo tipo de pénfigo vulgar. Existen dos tipos, uno que se llama el tipo Neumann y el otro que se llama tipo de Halopeu, ¿no? Estos se van a presentar por lesiones ampollosas que evolucionan a placas erosivas. Cuando se van reemplazando una tras otra las ampollas en la misma zona, se van a presentar como lesiones vegetantes, ¿ya? Estas en el pénfigo vegetante se van a presentar especialmente en zonas de flexuras, en el cuello, en las axilas, especialmente en la cara y en el cuero cabelludo. Se ha descrito asociación del pénfigo vulgar con algunas neoplasias, como por ejemplo el miastenia gravis, perdón, con el timoma, y también con algunas patologías que tienen un componente autoinmune, como la miastenia gravis. El pénfigo foliáceo, que es el segundo tipo de pénfigo que les había mencionado, se caracteriza por ampollas localizadas más superficialmente todavía que las ampollas del pénfigo vulgar. Como les dije, el pénfigo vulgar presenta ampollas en la zona intraepidérmica propiamente, o sea, en el estrato espinoso. En cambio, en el pénfigo foliáceo, las ampollas se van a encontrar por debajo de la capa córnea. Especialmente van a localizarse en el cuero cabelludo, en la cara, cuello, tórax y espalda, es decir, zonas seborreicas. Y les había mencionado que el pénfigo foliáceo a su vez puede presentarse como pénfigo endémico y pénfigo no endémico. Entonces, el pénfigo endémico clínicamente es muy semejante al pénfigo no endémico. Diríamos que son, en la clínica, tienen la misma característica. La diferencia es que el pénfigo endémico, también llamado fuego salvaje o pénfigo endémico sudamericano, se va a presentar epidemiológicamente en determinadas zonas geográficas. Este pénfigo endémico se ha reportado mucho en Brasil, en la selva peruana y en la selva paraguaya. Por eso se le llama endémico, es una región endémica, ¿ya? Por eso es que se había asociado mucho su presentación con la picadura de un insecto, de una mosca llamada Similium nicrimanum. Se le consideró en algún momento como el vector de esta enfermedad que ocasionaba la reacción esta ampollar, ¿ya? Este pénfigo endémico en algún momento puede ser inclusive familiar y se presenta hasta en un 10% de pacientes de un mismo área, de un mismo entorno familiar. Lógicamente el pénfigo foliáceo, foliáceo endémico, por tratarse de una enfermedad ampollar subcorneal, no va a afectar las mucosas, entendiendo que las mucosas no tienen una capa córnea indemne. El pénfigo no endémico, por el contrario, se puede presentar en cualquier región geográfica y de igual forma en la clínica es igual, ¿no? Tiene escamas localizadas en la cara, en la piel cabelluda, en el tórax anterior y tórax posterior.
El tercer tipo de pénfigo foliáceo es lo que les dije, pénfigo eritematoso. Pues el pénfigo eritematoso es una variante clínica del pénfigo foliáceo, como les dije, y corresponde a pequeñas placas eritematoescamativas que generalmente se van a localizar en la región centrofacial y a veces en la región submamaria o preesternal. Las lesiones son parecidas a las del lupus eritematoso, son pequeñas placas que no miden más de 2 centímetros, pero que cuando ustedes hacen el signo de Nikolsky, también van a encontrar este signo. Este pénfigo fogosalvagen es el que les dije, el pénfigo endémico, ¿no? Como les dije, es frecuente en Brasil, en áreas rurales, afecta más a jóvenes, y la clínica, además de tener estas placas eritematoescamativas, va a presentar un ardor intenso, por eso se le llama fogosalvagen, o sea, fuego salvaje, es como que el paciente le quemaran las lesiones intensamente. El diagnóstico del pénfigo en general, ya sea este pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, paraneoplásico, es con la clínica y la histopatología. La histopatología es mandatoria. Y dentro de la histopatología es muy importante pedir también inmunofluorescencia, ¿no? Porque en la inmunofluorescencia podemos reconocer los anticuerpos que se dirigen contra determinados tipos de pénfigo, ya sea contra la desmogleína 1 o contra la desmogleína 3, dependiendo si se trata del pénfigo vulgar o del pénfigo foliáceo. En cuanto al tratamiento, los corticoides son la base del tratamiento. Y estos son corticoides sistémicos que usualmente se utilizan en dosis importantes. La dosis debe ser, por lo general, mayor de 1 miligramo por kilogramo de peso para controlar la enfermedad y para mantener este control de la enfermedad. Además de los corticoides, debemos utilizar inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresores? Especialmente el ácido micofenólico, o también llamado micofenolato mofetil. Se puede usar la ciclofosfamida, se puede usar también la acetoprina, se puede usar también el metrotexate. La terapia biológica se utiliza para casos que no responden al esquema convencional, que consiste en dar corticoides más inmunosupresores, y el medicamento biológico que usualmente se utiliza es el rituximab. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. No se olviden que en el pénfigo vulgar el antígeno es la desmogleína 3 y en el pénfigo foliáceo es la desmogleína 1. Cada una tiene una característica importante, especial. Entonces, esta es una ampolla, ¿no? Son ampollas, en realidad, ¿no? Miren, una ampolla tensa, ligeramente tensa, de contenido ceroso sobre una base eritematosa. Si ustedes hacen la prueba de Nikolsky, en este borde van a encontrar un Nikolsky positivo. Les mostraré la otra imagen. Es una típica ampolla de pénfigo. Miren, muchas veces ya no encontramos la ampolla. Eso es importante recordar, jóvenes. Muchas veces ya no se encuentra la ampolla porque el techo se ha desprendido. Entonces lo que encontramos son erosiones. Entonces vean aquí, parecieran costras erosivas nada más, alrededor de ojos. Encontramos también muchas costras y erosiones en la mucosa oral, y en el fondo, en el paladar, podemos encontrar pequeñas, o mejor dicho, placas blanquecinas que nos están dando a conocer de un desprendimiento de la capa superficial en esta parte de la mucosa. Miren también el compromiso de la mucosa de la nariz. Miren, en esta imagen también vemos una erosión, no vemos una ampolla. Entonces es lo clásico. Cuando tenemos pacientes con pénfigo, es muy,
muy raro ver esto. Esto es raro ver. Es raro ver una ampolla indemne, ¿no? Usualmente ya vemos al paciente con este tipo de lesiones, costrosas erosivas, o simplemente con pequeñas úlceras en la región oral y muchas veces en la encía también. Para recordar que el diagnóstico diferencial del pénfigo puede ser una estomatitis viral simplemente. ¿Eh? En el cuerpo acá no se ven ampollas, ¿no? Es ya la lesión, digamos, secundaria al rompimiento del techo de la ampolla. Vemos erosión, vemos una erosión, vemos pigmentación, vemos costra. No hay ampollas. Entonces, tengan presente siempre que muchas veces podemos examinar al paciente cuando ya la ampolla ha evolucionado a una costra o a una erosión. Entonces, ¿cuáles son las claves diagnósticas en el pénfigo vulgar? Por ejemplo, la afectación de mucosas, la afectación de mucosas. Bien, y ya vemos zonas erosivas más extensas, pero ampollas no hay, costras, erosiones. Igual forma en esta imagen. Ah, claro, acá sí vemos ampollas y nos ayuda mucho más para el diagnóstico. Pénfigo vulgar les mostré. Afectación de mucosas, genital, mucosa oral. Miren aquí, acá no se ve ninguna ampolla. Vemos una placa costrosa importante. Esto se llama placa vegetante. Entonces, como resultado de la formación de ampollas repetitivas en un mismo área, encontramos una placa vegetante. Esto es lo que se llama pénfigo vegetante. De igual forma, es una imagen del libro, no es mía, de ningún paciente que vi. La primera sí. El pénfigo foliáceo, miren, les dije que es una ampolla subcorneal y les mencioné que en el caso del pénfigo foliáceo no hay afectación de mucosas, a diferencia del pénfigo vulgar en el que sí hay afectación de mucosas. Miren, la mucosa de la boca está completamente indemne, pero lo que ustedes pueden ver son muchas costras amarillentas. Podrían confundir simplemente con un impétigo, porque básicamente la fisiopatogenia es similar. En el caso de la destrucción de las uniones intercelulares en el pénfigo es de etiología autoinmune, y en el caso de la ruptura de las uniones intercelulares subcorneales en el impétigo es bacteriana. Van a haber lesiones semejantes. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso en el pénfigo es importante, mayor, y el signo de Nikolsky. Cuando hablamos de pénfigo eritematoso, hablamos de pequeñas costras eritematosas, especialmente en región centrofacial. Esto, por ejemplo, es un pénfigo eritematoso. Y aquí también, pénfigo eritematoso. Pénfigo fogoso del valle, lógicamente en zonas endémicas. Hay algunas otras formas. Clínicamente, el pénfigo fogo salvaje endémico y el no endémico, que es el otro tipo de pénfigo foliáceo, son muy iguales, son semejantes. Entonces, esto podría ser un pénfigo endémico o un pénfigo no endémico. La única diferencia es la procedencia del paciente. Miren, acá sí encontramos ampollas típicas, es más fácil diagnosticar. Como ampollas, ¿no? Acá se ha erosionado ya y queda la base de la ampolla y el techo de la ampolla. Cuando seca todo esto, queda una costra. Miren, pueden ser también ampollas muy pequeñitas. Ampollas muy pequeñitas. Entonces, eso es el pénfigo. Cuando hablamos de... ¿Qué hora es? Ya no queda mucho para que empiecen. Vamos a dejar el pénfigoide para la siguiente. Para la siguiente. Y vamos a empezar mejor con la exposición de sus compañeros, que son temas un poquito más cargados. Ya, a ver, vayan preparando su presentación, chicos.